Muy buenos días, amada iglesia. Dios les bendice en este día, en esta mañana. Es un privilegio estar delante de ustedes, poder compartir la palabra de Dios, poder disfrutar de este tiempo en su presencia. Quiero agradecerles a todos por estar presentes en esta mañana, a toda la iglesia, el Encuentro Kennedy, bendecir la vida de nuestro pastor Abraham, de nuestra pastora Nora, de todo el equipo, de cada familia, de cada uno de los que estamos en este tiempo. Y quiero invitarlos en esta mañana a poder disfrutar de la palabra. Prepara allí tu familia, alista todo lo que tenemos que alistar, nuestra Biblia, nuestro cuaderno, toma apuntes para que puedas estar repasando durante esta semana este mensaje que viene directo de la parte de Dios, directo de Dios, del corazón de Dios, del Espíritu de Dios. Y quiero invitarlos a que comencemos con nuestro título en esta mañana. Nuestro título habla de el engaño del tiempo. Hemos venido viendo una serie de los engaños y hoy nos corresponde el engaño del tiempo. El texto está en Mateo 24:22, el engaño del tiempo. Y dice la Escritura, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Entonces, aquí vemos una referencia maravillosa en esta mañana. Y lo primero es ver que en Juan 4:19 dice la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Y efectivamente no se equivocaba esta mujer que se encontraba allá en Samaria. Y le dice: me parece que tú eres como profeta. Y me encanta ver el libro y el evangelio de Mateo, que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y podemos ver algunos atributos, algunas características de este Jesucristo que ha venido a la tierra. Y es entender que este Mateo 24 es un sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordar que además de ser Él, el Mesías, es el Santo de Israel. Lucas 1:35. También es nuestro Redentor, el Redentor, donde aparece en Isaías 41:14. Es nuestro Salvador, cuando vemos en Zacarías 9:9, que vendría a salvar su pueblo. Y es el representante de la raza humana como hombre perfecto. Es hablado como el Hijo de Dios en Lucas 1:35, Hijo de Dios. Y el segundo o postrer Adán, 1 Corintios 15:45. Nuestro Señor Jesucristo también era un profeta. Esa función ministerial de ser rey, sumo sacerdote y profeta, el cumplimiento perfecto en la persona del Señor Jesucristo. Juan 6:14 nos dice: aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y ellos veían que había algo especial en este hombre, que sus palabras tenían poder y venían de parte de Dios. Recordemos que viene de un silencio, de 400 años de silencio, donde se rompe a través de este profeta, de Juan el Bautista, que anuncia: arrepentidos porque el reino de los cielos. Y ese silencio se rompe y llega ahora nuestro Mesías, llega ahora nuestro Señor Jesucristo, hablando de parte de Dios. Y es necesario ver nuestro primer punto, y el primer punto nos habla de la sentencia. La sentencia para hoy. A hoy hay una advertencia del tiempo. Hay una advertencia a estar atentos. Y el engaño del tiempo nos lleva y nos conduce a pedir la sabiduría de Dios. Si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe, sabiendo que Dios no la dará. Pidiéndola realmente, que Dios nos dé el entendimiento y la lectura apropiada de estos tiempos. El engaño del tiempo, ese tiempo cronos en el que tú y yo habitamos, pero debemos meternos dentro de ese tiempo de Dios que es ese kairos.
Vemos cosas aquí en este primer punto, la sentencia. En Mateo, capítulo 23, 38, 39 nos dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay una sentencia, hay una advertencia. Los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y se abre una puerta para todos los gentiles, para todos los que no eran pueblo. Ahora, por medio del sacrificio, por medio de la muerte expiatoria, por medio de la entrega del Cordero de Dios, se abre una puerta de salvación. Hay tiempos que van cambiando. Y es un tiempo de espera que tenía el pueblo, un tiempo de un anhelo de esperar que vendría ese Mesías. Pero no tuvieron la lectura apropiada, no estuvieron alertas, no estuvieron atentos. Y es un tiempo de preparación para nuestras vidas. Las palabras de Cristo a los sacerdotes y gobernantes, que les dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, 38. Y habían llenado de terror, de miedo el corazón de estos hombres. Y les afectaba de cierta manera porque en esa indiferencia, por la dureza del corazón, por la religiosidad, por la apariencia, por todo lo que sucedía en ese momento en el cual Jesucristo se convierte en ese opositor a un sistema religioso. Y le decían, pero había un peligro invisible, parecía que los iba a amenazar. Podría ser que estas maravillas, este templo terminara en ruinas, que todo su sistema religioso cambiara. Los discípulos compartían ese presentimiento del mal y aguardaban ansiosamente alguna declaración más clara, algo más definido, algo que pudieran entender. Y tú y yo necesitamos entendimiento de estas lecturas. Y dice, de parte de Jesús, mientras salían con él del templo, llamaron su atención a la fortaleza y belleza del edificio. La fortaleza y la belleza del templo. Las piedras del templo eran del mármol más puro, de perfecta blancura, y algunas de ellas de tamaño casi fabuloso, monumental. En su perfecta obra de albañilería se veía el empeño y la dedicación que habían hecho para construirla. Parecía una sólida piedra sacada entera de la cantera. Los discípulos no podían comprender cómo se podrían derribar esos sólidos muros. Ahí en Mateo capítulo 24 nos hace una narración, una descripción de lo que iba a suceder y de las señales de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo declaró que el templo terrenal, que se había convertido en un ídolo de líderes religiosos, de los gobernantes y del pueblo, iba a ser destruido. Y esto era algo que causaba asombro, miedo, terror. Decía, los judíos adoraban al templo y se llenaban de mayor indignación por cualquier cosa dicha contra aquel edificio que si hubiese sido pronunciada lo mismo contra Dios. Ir en contra del templo era ir en contra de lo sagrado. Pero Jesús habla de tiempos futuros, de acontecimientos que iban a pasar y que eran inevitables. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Me llama la atención que hay una pregunta. Y dice Pablo, ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Hay un nuevo tiempo, va a haber un cambio, hay una nueva etapa, hay una nueva dispensación. Va a terminar la dispensación de la ley y va a comenzar una dispensación de la gracia, de la iglesia, de ese Espíritu Santo de Dios que viene sobre tu vida y ahora va a morar en todo aquel que se arrepienta y crea en el poder del Evangelio. Todo el pueblo, los líderes, los sacerdotes y hasta los discípulos escucharon la sentencia y entendieron perfectamente.
Todos sintieron temor de que algo terrible iba a acontecer en Jerusalén. Y aquí me lleva a un segundo punto, y es entender las preguntas, las inquietudes. Y hay muchas preguntas en este momento. ¿De qué sucederá? ¿Cómo se moverán los tiempos? ¿Si la vida será igual? No, ahora entramos en un nuevo tiempo, en una nueva etapa. Y debemos adaptarnos y sobrellevarlos de la mejor manera, creyendo en que Dios tiene el control. Cada día trae su propio afán, familia. Y hay un cumplimiento. Y en este segundo punto vienen las preguntas. Preguntas que nos hacemos en este tiempo. Y asimismo, preguntas que se hacían los discípulos. Mateo 24:1 dice: y salió Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mateo 24:2 nos dice: y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Una profecía, un anuncio, algo que iba a marcar el destino de la nación de Israel. Al ser traída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, dice, el espectáculo que se ofrecía era hermoso en verdad. Lo veo todo, dice Jesús, pero lo veo con tristeza. El complejo del templo había sido agrandado y hermoseado por Herodes el Grande, y era majestuoso. Pero Jesús volvió a profetizar que el templo sería destruido. Son de veras estas palabras que causan conmoción. Y entendemos que dice Jesús, pero escucha mis palabras. Después de la destrucción del templo de Salomón, este templo fue originalmente construido por Zorobabel y Esdras, en Esdras capítulo 6, versículo 15. Herodes el Grande, quien gobernaba cuando Jesús nació, lo expandió grandemente y lo mejoró. Este templo fue el centro de la vida judía por más de 1000 años. Impresionante, día y noche, sacerdotes iban y venían, el pueblo subía y descendía para hacer sacrificios en este lugar. 1000 años, tanto así que era costumbre jurar por el templo. Eso está en Mateo 23:16. Y hablar contra el templo, como ya lo había mencionado, podría ser considerado una blasfemia. Y eso lo menciona en Hechos capítulo 6, versículo 13. Un llamado a estar atentos. Porque si tenemos preguntas, realmente estamos dispuestos y atentos para entender las respuestas de parte de Dios. Como un discípulo, tú y yo somos discípulos, con disciplina, con diligencia, dispuestos a entender las respuestas de Dios. Si no prestamos atención y si no estamos atentos a cada enseñanza, a cada sermón, a cada palabra de la Escritura, a prepararnos, a estar listos, pues nosotros no podremos entender y no podremos responder de la manera adecuada. No podríamos pasar al tablero, familia. No podríamos nosotros salir aprobados en este examen y en este tiempo de prueba. Juan 2:19. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Impresionante declaración, que ahora Él era la manifestación de la gloria de Dios, era el templo que se hacía presente a su pueblo. La luz del mundo había venido en rescate. Cosas interesantes dentro del estudio. Josefo el judío nos dice que por 8 años completos se mantuvo a 10,000 albañiles trabajando en el templo. Y eso por la magnificencia y la majestuosidad que excedió el templo de Salomón. Después del trabajo de Herodes, el templo era enorme. Casi 500 metros tenía de largo y 400 metros de ancho. El plan de Herodes de la reconstrucción del templo empezó en el año 19 antes de Cristo, pero solo se completó hasta el 63 después de Cristo.
tomando más de 80 años en la elaboración de esta majestuosidad de monumento. El templo fue terminado solo 7 años antes de que fuera destruido. Pero ahora vendrá un nuevo tiempo. Esa hermosura vive en ti, vive en mí, vive en nosotros. Y ahora, a través de creer y de recibir a Jesús como Señor y Salvador, ahora dice la Escritura que nosotros somos el templo del Dios viviente. Llegará el día en que no será dejada piedra sobre piedra, que no sea destruida. Esa profecía se cumplió al pie de la letra, 40 años después, que equivale a una generación. Y en esta mañana, hablando de los tiempos, este es un nuevo tiempo y una generación que está disfrutando y estamos viviendo el cumplimiento de cosas que habían dicho, que se están escritas en la palabra. El ejército romano sitió Jerusalén y la destruyeron. Al templo le prendieron fuego, quemando todo al punto de que aún el oro del lugar santísimo se penetró dentro de las piedras. Según el historiador Josefo, los soldados romanos levantaron las piedras del suelo para quedarse con parte del oro derretido. Así se cumplió en forma literal esta profecía de nuestro Mesías. Lo único que quedó del complejo del templo fue cierta parte de los cimientos, que allí se menciona el muro de los lamentos, que en el hebreo esa palabra significa cotel. Ese lugar donde va un peregrinaje cada año, cada día, todos los judíos allí a colocar sus peticiones de oración. No quedará aquí piedra sobre piedra alrededor de 40 años después. Hubo una extendida revolución judía en contra de los romanos. Y allí en Palestina tuvieron muchas victorias. Pero al final, los rebeldes, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida junto con el templo, tal como Jesús lo había anunciado. Hay un nuevo tiempo, familia, y es el tiempo de estar atentos. Es el tiempo de ver la manifestación de Dios en este momento. Que no sea derribada. Hay cosas que me decía esta profecía cumplida. Literalmente había un templo real y realmente fue destruido. Este cumplimiento literal de esta profecía establece el tono para el resto de las profecías del capítulo 24. Debemos esperar un cumplimiento literal para estas también. Hay un tiempo para todo y Dios ha preparado este tiempo para que nosotros estemos alertas y podamos entender las respuestas que nos da la Escritura y a través del Espíritu Santo. Hay una adoración especial y esa adoración que trae liberación en estos tiempos es confiar en su palabra, confiar en su poder y confiar en Él. Dice el Salmo 127.1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Una respuesta de esperanza y de confianza en medio de esta circunstancia. Hoy hay una oportunidad de salvación, hay una oportunidad de esperanza, hay una oportunidad de gloria, hay una oportunidad de vida, y es poder confiar en sus promesas. Lo que ha prometido lo ha cumplido. Cosas preciosas cuando los discípulos allí en el Monte de las Olivas ven el templo a lo lejos y comienzan a hacer preguntas. Y le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? 2 preguntas. Y esas señales de la venida del Señor Jesucristo, vemos cosas como los falsos mesías, de los cuales nos habló nuestro compañero el pastor Javier. Cosas que nuestro pastor Abraham nos ha hablado, de rumores de guerras, calamidades, el principio de dolores. El principio y todo lo que menciona el capítulo 24, cuando nos dice ese principio de dolores, dice que Jesús señaló que las señales arriba mencionadas
marcaban solo el inicio de todo lo que iba a suceder. Esta palabra, principio de dolores, nos dice que es una analogía del alumbramiento. Así como una mujer siente dolores en el parto, los cuales van en incremento, van en crecimiento, de la misma manera el mundo sentirá dolores antes de la llegada del Mesías. Dentro de la tradición judía se menciona como los dolores de parto del Mesías. Y aquí veo un tercer punto, y es poder estar atentos, estar alertas, despiertos, dispuestos, como una novia sensata que espera al novio. Va a venir y va a venir a los suyos. Y aquí quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Le perteneces a Cristo? ¿Le pertenecemos a Cristo como esos escogidos y arrebatados de la condenación y del pecado y de la muerte y del dominio de Satanás? ¿Le perteneces a Cristo? Un tiempo de angustia antes de la venida del Mesías. Y Apocalipsis 12, 2 al 5, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con barra de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Un cumplimiento profético. Otras señales que menciona ahí en el 24, del 9 al 10, es persecución a los creyentes. Y son cosas que han aumentado y que siempre vemos cómo se persigue la iglesia y a todos los que han creído y recibido este mensaje de salvación. Alertas, prestos, despiertos, dispuestos, como atalayas combatientes, como soldados que entendemos los tiempos y no nos dejamos engañar por ellos. Engaño de este tiempo. Mateo 24:11 nos menciona: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es un tiempo de vivir la verdad, de ser guiados por el Espíritu de Dios, de vivir una vida conforme a su voluntad. Es el momento de ver un evangelismo global. Es el momento de que nosotros podamos estar afianzados en sus promesas. Mateo 24, 21 al 28 nos dice: viniendo después de la abominación desoladora de la gran tribulación. Una advertencia que nos enseñe y el Espíritu Santo nos ayude a tener una lectura apropiada de los tiempos. No tener miedo, no tener temor, porque ya no es tiempo de tener miedo, es el tiempo de la esperanza, es el tiempo del amor y de su gracia. Salmo 90, 12, 14. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate contra tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Juan 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir, de los tiempos que han de venir. Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sí, las aflicciones de este tiempo, si estas aflicciones de este tiempo fueran eternas, ningún alma se salvaría. Es decir, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos, de los elegidos. Dios te ha elegido para salvación. Dios te ha redimido y nos ha redimido de una condenación eterna. Y nos habla de una ilustración maravillosa, y es ver cómo los tiempos se acortan, cómo cada vez el tiempo no rinde, hay tanto que hacer, hay tanto que trabajar. Pero Dios ha hecho también que los tiempos cambien para que comencemos a mirar lo que verdaderamente vale. Y es ver, en mi caso, ver el embarazo de mi esposa,
Ver ese nacimiento y disfrutar de ese nacimiento que comienza a gatear, enseñarle a comer, cómo camina, cómo corre, cómo habla, cómo opina, cómo cuestiona, cómo discute, cómo el tiempo pasa. Y somos llamados a orar por estos tiempos. La palabra cortar en el griego significa abreviar, resumir. Y es por culpa de quién, por los escogidos, su amor, su misericordia. ¿Cuál es el engaño del tiempo? Pensar que los tiempos dependen de nosotros, pero en realidad son de Dios los tiempos. El tiempo es de Dios. Él determina cuánto dura cada evento en su eterno presente. Dios tiene el control. Un ejemplo, que la vacuna del COVID-19 salga en un año. Eso no lo determina el hombre. Hasta el otro año sale o no sale, pero está en las manos del Señor que salga antes o después. El engaño del tiempo es creer que los tiempos dependen de nosotros y no es así. Él sabe en su potestad, Él sabe cuándo va a ocurrir cada cosa, familia. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Vivir cada día nuestro propio afán, creyendo y dependiendo de su palabra en la oración, a través del Espíritu de Dios, a través de la dependencia de Dios, conociéndole, reconociéndole y obedeciéndole en estos tiempos. Es tiempo de esperanza. Es tiempo de alegría, es tiempo de valorar, es tiempo de valorar nuestros hijos, nuestra esposa, es tiempo de disfrutar, de amar. Y hoy la vida se debe disfrutar de acuerdo al tiempo que Dios nos está dando. Dios los bendiga. Familia, y gracias por conectarse y gracias por estar con nosotros. Y pues para los grupos de vida durante esta semana, quiero compartir algo que dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque no sabéis lo que será vuestra vida. Ciertamente es como neblina, si el Señor quiere. Y necesitamos, y Dios quiere, que nos podamos conectar juntos en nuestros grupos de vida, estar pendientes, estamos atentos a todos los motivos de oración, a todas las necesidades de la iglesia, a todo. Entonces quiero dejarles el texto del grupo de vida que está en 2 de Pedro 3, del 8 al 14. 2 de Pedro 3, del 8 al 14. Dios los bendiga, muchísimas gracias por estar juntos, nos veremos pronto.